Sudamos. Muy buenas tardes, Francisco. Sudaron ellos. Muy buenas tardes, Agustín. Pensé que se había adelantado el partido, la final, que lo habían adelantado por aquellos políticos por dejar paso a la información económica, que como no solamente afortunadamente de economía vive el hombre, sí. Tenemos fútbol, mucho fútbol. Lo pasamos muy bien ayer, muy mal al principio. Durante 120 minutos, pero muy bien a partir de ese último Fíjate, los primeros 90 yo creo que fueron... Bueno, voy, si os parece, Sí. don Antonio Barreda, ¿cómo estamos? Buenas tardes, no me gustó nada el partido. Muy buenas tardes. Don Guillermo. Buenas tardes. Muy buenas, don Miguel Ángel. La verdad es que el partido fue un poco intenso. El partido, hasta que no sacó jugadores de banda como Jesús Navas y Pedro, España estuvo muerta. En la prórroga estuvo jugando España bien. Pero hasta que no abrió por las bandas. Tú también, lo bordó, ¿eh? Tú también le haces las alineaciones a Del Bosque, ¿no? Te preocupas de hacer las alineaciones que a ya Del Bosque. se ha demostrado que es un tío bastante soberbio, que juega sin delantero y sigue jugando sin delantero a pesar de lo malo que Y le jugamos. sale bien, Antonio. Aunque le salga bien, pero nos salió bien por los penaltis, que nos podía haber salido mal también y estábamos fuera. Pero lo que sí es verdad es que está demostrando que es una persona bastante soberbia a la hora de poner alineaciones Antonio, y que no admite que se está equivocando. Del Bosque, esto no es deporte, pero vamos a hablar un poco de deporte porque es debate nacional. Del Bosque lo tiene clarísimo lo que hace y juega exactamente como él quiere jugar. Claro. Y fíjate que yo veo Pues aburre que a las la ovejas. entrada de ese jugador, como era Negredo, como delantero centro, era una pura concesión de alguna manera a todo lo que se estaba formando en torno a la Sí, figura pero del si tú no delantero le das centro. balones a Y Negredo al por final, las cuando bandas. él es fiel a su estilo de juego, pues triunfa. Yo creo que lo está haciendo muy bien. España estrelló y contra va a una ganar la muralla, Euro- se y va a estrelló. ganar la Europa. Pero es que además Se ayer estrelló contra una jugaba muralla. Real Madrid y Barcelona. ¿Pero qué muralla? Media Una selección de muralla Portugal del Real portuguesa. Madrid. Y media selección española del Barcelona. Luego ayer jugaban Madrid y Barcelona. Y además le Se dieron de su conocen propia perfectamente medicina. los jugadores. Le dieron de su propia medicina. ¿Qué me decís de Iker? Hombre. Menudo portero tenemos, el mejor San del Iker. mundo. Pues ¿sabes lo que te digo? San Iker. Que ya sería hora de que a Iker le dieran el Balón de Oro. Pues sí, se lo van a dar este año. Iker fue artífice, no lo olvidemos, de la primera Eurocopa. Y de la segunda. Iker fue artífice del Mundial. Iker va a ser artífice de que volvamos a ganar la Eurocopa. ¿Y por qué no va a tener un portero un balón de fútbol? Es fenómeno. La verdad es que yo repito Y no soy lo que- madridista, ¿eh? lo que dije Yo sí, por supuesto corroboro que soy madridista y... Yo también, y me alegré Haces de que muy bien en Cristiano ser Ronaldo madridista. tuviera un día normal, habitual. en él. Pues O sea, que el único que sabe del Barça soy yo. me repito lo que decía la Yo no- semana pasada, ¿no? La selección Yo española desde el es de lo fútbol. poco que funciona en España, ¿no? Y a ver si el resto pues se extrapola lo de ayer y salimos de la crisis aunque sea por penaltis, ¿no? Eso está más difícil. Pero hay un sentimiento, la pregunta hoy yo creo que a todos los profesionales del fútbol, futbolistas, entrenadores, ¿a quién prefieres? ¿A Italia o a Alemania? Alemania. Yo personalmente le tengo ganas a Alemania, pero por Alemania, todo lo que Alemania. estás suponiendo Alemania Tiki-token. en lo que El tiki-token. en lo que estamos viviendo ahora mismo de esta crisis económica, ¿no? El darle la grossen palicen a... Bueno, a los ya equipos. Merkel, ya Le Merkel ha hemos dado a aceptado los los franceses. eurobonos, ¿eh? Le hemos Ale- dado a los franceses, con lo cual le hemos callado. Sí. Ya Ahora Merkel ha convendría aceptado darle a los Alemania porque no nos está ayudando Claro, precisamente. Pero a mí me aburre, en todo el macho, tema de la que en recuperación. 90 minutos tenemos una vía puerta. A mí, como aficionado al fútbol de ataque, Sí. a mí me aburre que solamente tenemos a puerta una vez o dos. Uno ataca cuando puede y ayer no se podía. cuando le Entonces deja. había que hacer otro tipo de España, el partido. juego que Antonio. tenía, desarbolaba a los contrarios, 3 goles. Pero y tú- hemos pasado a ser ramplones. ¿Pero de qué te estás quejando, Antonio? Me quejo del juego de la selección. Pero mira, normalmente, yo no te- normalmente no te como entiendo. lo que yo Estoy veo, contento. Yo no te durante la entiendo. Euroocopa, Señores, quedan 2 minutos de fútbol nada más. nada, durante la Eurocopa, España ha ido a por los equipos contrarios. Ayer Portugal fue a por España. Y la ahogó. No, ayer nos dio nuestra propia medicina. Claro. Nos Por eso digo, fue el mantuvo equipo a contrario raya que vino a por nosotros. y nos secó. Hubo un momento en que no Se temía, veíamos posibilidades de ganar, pero Cierto. en cambio en la prórroga Sí. ellos ya se vinieron un poco abajo los portugueses, ya También hay una cosa estaban en su horma que hay que decir, ¿eh? y jugamos de El maravilla. árbitro era patético. Bueno, pitaba, Patético. vamos, Patético. pitaba hasta los estornudos. Es impresionante, ¿eh? Pitaba todo. Cortaba juego, no dejaba... Sí. Por increíble. cortar ya no solamente con el juego, sino con el fútbol, que ya nos vas a llamar al orden, Agustín. claro. Nos vas a llamar al orden. La audiencia televisiva de ayer del fútbol, sí, histórica, ¿no? casi 20 millones de personas viendo los penaltis, es mucho. Eso está muy bien. Casi Bueno, 20 pues, millones de personas. Eso significa que, bueno, que interesa a la selección española, que interesan los triunfos de la selección española, Sí, porque, sí. y que, bueno, que se hace país, que es una forma de hacer país también, es muy válida, y que yo no he visto tantas banderitas, banderas, pulseras y la gente orgullosa de ser española, ¿no?
Pero ese sentimiento no sabemos si el resto del año, el exteriorizarlo, que tampoco lo veríamos como una cosa normal, o sea, a la quinta semana de ver una persona vistiendo la camiseta española de fútbol o con la bandera en el balcón, ya nos preguntaríamos que si le había subido la fiebre, qué le pasa, estará enfermo. No sería normal, ¿no? De alguna forma no se toleraría, pero es cierto que existe un sentimiento nacional bien entendido que de momento engloba solamente al deporte. Hay dos hechos que han pasado este último mes. Uno pasó en Gibraltar, con un señor que tenía una bandera española, un joven, que lo obligaron a abandonar Gibraltar, la propia policía. Y otro en Sotogrande, cuando se puso una bandera española en la puerta de vigilancia, que una gibraltareña, según las noticias, protestó. Y eso sí creó un sentimiento de unanimidad de los españoles, de que todos somos un país y que estábamos en España. Eso lo comentó Juan Carlos. Juan Carlos, creo que ayer o antes de ayer. Bueno, pues ahora sí, ya toca dejar la final del domingo, que ya la jugaremos, lo sabremos esta tarde, contra quién, Alemania o Italia. Pero el caso es que nos centramos en nuestra comunidad autónoma, que es la andaluza, y cuestiones políticas, sociales y sobre todo económicas que están ocurriendo pues desde primera hora de la mañana. ¿Qué está ocurriendo, Fran? Está ocurriendo sobre todo, bueno, yo creo que la mirada la tenemos desde las 3 en punto de la tarde, cuando empezaba esa reunión importantísima en Bruselas, ¿no? Donde se están dando pasos por la información que va llegando y que vamos recibiendo, pues están dando pasos en una línea importante y positiva para nuestro país. Se van cruzando también declaraciones a medida que va pasando el día, porque había una persona, el responsable de la Asociación Española de la Banca, esta mañana, creo que era en Santander, donde se refería nuevamente al futuro del euro y lo veía realmente gris oscuro tirando a negro. Es decir, que a pesar de que nos calmen mucho diciendo que la situación, bueno, pues no tiene vuelta de hoja, es decir, que la moneda va a seguir siendo el euro para todos los ciudadanos europeos, lo cierto es que de vez en cuando se alzan voces que piensan en que algunos países van a abandonar la moneda única. Y por estas declaraciones del responsable de la Asociación Española de la Banca esta misma mañana, quizás España, según decía, lo tendría bastante complicado para seguir en el entorno de la moneda única. En todo caso, de la reunión de Bruselas sí tienen que salir decisiones importantes y sobre todo ver si de nuevo Alemania, que mucho me temo que sí, sigue dando la pauta de lo que va a pasar económicamente en Europa. Hay una buena noticia ya esta tarde, que Angela Merkel ha aceptado lanzar eurobonos. Y eso yo creo que es una buena noticia. Sin duda. Pero junto a su plan de inyectar 130.000 millones al sistema económico, aparte de los 100.000 millones que se le presta a la banca española, yo creo que tenemos un camino de oro que nos están poniendo en Europa para que salgamos de esta crisis tirando de una locomotora que tiene ya velocidad, que va cogiendo ya velocidad de ave. Bueno, yo creo que la reunión de los 4 líderes europeos económicos, ¿no? España, Italia, Francia y Alemania, creo que ha ido en esa línea, ¿no? Sin duda alguna, la situación de deuda que alcanzó la semana pasada España e Italia, pues es insostenible, ¿no? Y en ese sentido, pues Alemania tiene que dar marcha atrás en cuanto a los eurobonos. Y luego, con respecto a las declaraciones que decía Fran del presidente de la Asociación Española de Banca, yo creo que aquí cada uno tenemos que tener cierta responsabilidad, ¿no? Y sobre todo no crear un alarmismo innecesario. Sí. Yo, desde mi punto de vista, el presidente de la Asociación Española de Banca tendrá más conocimiento que yo, pero yo creo que decir ahora mismo que España pues lo va a tener muy complicado para estar en el euro en el futuro, creo que es crear un alarmismo en el ciudadano, que al final es quien va a consumir, quien va a comprar, quien va a tener las decisiones económicas del día a día, pues yo creo que es crear una alarma de todo injusta, de todo punto de vista innecesario, y yo creo que tenemos que arrimar el hombro todos, pero sobre todo con las declaraciones. Si quien nos tiene que manejar nuestro dinero, que es la banca, pues dice que esto es un terremoto económico de tal magnitud que nos va a llevar a la salida del euro, pues yo creo que vamos por mal camino en ese sentido, y yo creo que ya desde el propio Banco de España, el nuevo gobernador, se debería llamar la atención a esas declaraciones por la histeria que puede llegar a provocar en el ciudadano a pie, ¿no? Y curiosamente Francia se ha convertido un poquito en el árbitro de todo este asunto. Ha sido el que ha medio convencido a Angela Merkel de que tiene que bajar un poquito en el listón que había puesto tan alto para
para el resto de países miembros de la Unión Europea. Evidentemente España, bueno, ni España, ni Italia, ni muchos países podían cumplir con lo que pretendía Angela Merkel. Todo ello parapetada y resguardada por el paraguas de un crecimiento económico que tiene Alemania y países del entorno. Pero, como digo, Francia se ha convertido un poquito en ese árbitro, en el que ha dicho, bueno, sí, de acuerdo, Europa tiene que digámoslo así, amortiguar un poquito esta caída, pero evidentemente no todo el progreso, el crecer, el crear empleo, la riqueza, etcétera, pasa por la austeridad, evidentemente, sino por la inversión. Precisamente eso es, como comentaba Frank anteriormente, se necesita invertir. Yo no creo que tenga peligro el euro, quiero que no. Yo creo que precisamente en la cumbre de Bruselas, hoy y mañana, ese tema va a quedar zanjado. Europa va a decir sí o sí a apostar por el euro como moneda única europea. Lo contrario entiendo yo que sería una auténtica catástrofe. Pero es curioso, sobre todo viniendo de donde viene, no se nos olvide que la banca es la principal causante de esta crisis. Una banca que se nos decía Zapatero que teníamos el mejor sistema financiero internacional, que estábamos en la Champions League de Europa y estábamos demostrando que estábamos en segunda vez rondando tercera división. En ese sentido, que gente como esta, que a mí me parece inmoral, que el representante de la banca española hable en los términos que hable, le habla a la población española de que viene el lobo, y a mí, sinceramente, como ciudadano y como inversor o pequeño inversor, me parece que es totalmente y absolutamente inmoral. Y más cuando el ciudadano es quien lo va a rescatar precisamente a la banca, ¿no? Porque con eso que ya le ha rescatado 85.000 millones que le regaló el gobierno de Zapatero, que no se nos olvide, que es que ya la banca ha pillado 85.000 millones de euros del gobierno de Zapatero, más un rescate de 100.000 millones, más los que del FROP vayan necesitando para, por ejemplo, la Caixa para comprar banca cívica. O sea que estamos ante un escenario de muchísimo dinero, de millones, pero es que todavía no somos conscientes de lo que vale un euro, que 6 millones de euros son 1.000 millones de pesetas. O sea que estamos hablando de unas macro cantidades espectaculares para el bolsillo de los ciudadanos y que debemos de pensar y medir las palabras, porque como ya hemos escuchado antes la palabra corralito, hemos escuchado una serie de cosas que a mí personalmente me parecen inmorales. Pero yo creo que eso que ocurre aquí, Antonio. No creo que lleguemos a esa situación. No, digo que ya incluso algunos han hablado de corralito. Quería rescatar exactamente las declaraciones porque yo creo que surge la polémica con ella, es Miguel Martín, y es el responsable, el presidente de la patronal bancaria de la AEB, y decía exactamente que la ruptura de la zona euro no solo es posible, sino probable. O sea, se hablaba de la posibilidad, él va un poco más allá y habla ya de una probabilidad cierta, ¿no? O sea, como algo que realmente pudiera ocurrir. Me parece una irresponsabilidad. Yo me pregunto, sí. Fran, ¿dónde están las responsabilidades civiles o penales de lo que han hecho con las cajas estos gestores y dónde están situados o en qué punto está cualquier responsabilidad de estos señores? Porque hasta la fecha creo que no hay nadie que esté imputado por ningún cargo, ningún juzgado. Absolutamente nadie, e incluso con muchas posibilidades de haberse quedado prácticamente por vida, como es el responsable de Nova Caixa Galicia, que ha salido ya hoy finalmente con 80 años y que habían firmado pues unos acuerdos entre ellos mismos, unos acuerdos y unas condiciones de jubilación extraordinariamente ventajosas, ¿no? De millones y millones de euros. Son los acuerdos a los que habían llegado ellos previamente y hoy finalmente ha anunciado que se marcha, o sea, dimite de ese puesto, obligado sencillamente también porque esta caja gallega cierra ya sus puertas. Definitivamente se acaba y se va a transformar en una simple fundación. O sea, me parece que está fuera de lugar con la cantidad de parados que han generado este sistema financiero, con la cantidad de gente que está ahora mismo sin ayudas económicas, que no sabe muchos de sus hijos que van a comer por la noche. Ya lo hablaba el defensor del pueblo andaluz, su informe, que pedía que los comedores infantiles en Andalucía se quedaran abiertos en verano, porque así los niños comían una sola vez al día bien. Me parece que a estos señores había que quitarle todas esas indemnizaciones, todas esas prebendas, y las responsabilidades hay que asumirlas hasta sus últimas consecuencias. Y si hay responsabilidades penales, que se asuman. Y sobre todo de despilfarro, ¿no? De dinero, ¿no? Es que hemos visto que el tema, sobre todo, el gran agujero del sistema financiero español han sido las cajas de ahorro, ¿no? Donde ahí, sobre todo,
cargos políticos puestos a dedo, cargos sindicales también puestos a dedo, han tenido una responsabilidad importantísima, ¿no? Y por eso muchas veces es incongruente determinadas declaraciones que se escuchan por ahí, los propios sindicatos, ¿no? Cuando hablan y critican el rescate financiero, dice que va a venir del dinero de los ciudadanos, cuando precisamente hay representantes sindicales en todas las cajas de ahorro, en los consejos de administración, y han aprobado las cuentas, y además se la aprobaba prácticamente yendo un día a la semana a un hotel o a la sede de la caja de ahorro, casi sin ver las cuentas, aprobándolo, llevándose regalos millonarios, relojes, televisiones de 50 pulgadas, un auténtico despilfarro. ¿Y qué pasa? Que estas personas no son responsables para nada, para mí, y desde ese punto de vista yo entiendo que una entidad financiera que no esté rescatada pues tiene libertad a la hora de elegir cómo paga a los miembros de sus consejos de administración, ¿no? Porque para eso tiene el dinero y es una decisión de su asamblea y de su consejo de administración. Pero cuando estamos hablando de entidades rescatadas, que ya se le ha prestado esos 85.000 millones de euros, como decía anteriormente, que va a haber que prestarle más todavía y que al final pues se vaya con indemnizaciones multimillonarias, que no tengan responsabilidad ninguna, como si no hubiera pasado nada, y esta gente en la calle pues por esa burbuja inmobiliaria que crearon ellos, por esas participaciones preferentes que han engañado al ciudadano. La verdad es que me parece totalmente aborrecible desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista... Escandaloso, claro, sí es. Dejadme que atienda al teléfono. Buenas tardes. Buenas tardes. Nombre, por favor. Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? Ayamonte. En Ayamonte, adelante. Perfecto. Yo estoy escuchando ahora mismo concretamente lo que está hablando de los sindicatos metidos en las cajas de ahorro y parecería una cosa muy tópica lo que voy a decir, pero concretamente mi opinión sería que lo más bonito sería que nacionalizaran a todas las cajas de ahorro. Se acabaría el problema de los sindicatos, el problema del mangoneo, el problema de los políticos y sería una de las soluciones. Lo mismo que hay otras soluciones para salir de la espiral que estamos metidos todo el mundo, porque estamos metidos en una espiral que tiene estos pantalones, por no decir otra palabra. Qué bonito sería salirnos del euro, porque tendríamos la sartén por el mango. ¿En qué sentido? Pues muy sencillo. Tenemos la máquina de hacer los billetes de 10.000 pesetas. Cuando la máquina en Europa está de 50 euros y paga 8.500 pesetas un billete de 50. Nosotros lo tenemos de 10.000. Y concretamente, contra antes empezásemos, antes saldríamos de todo el mogollón que tenemos metido y la espiral que estamos teniendo. Porque es que... Eso ha sido algo ajeno Sí. a nuestra intención. No sé qué ha pasado, Rodrigo. De todos modos, recuperarnos tu llamada si se ha cortado. El tema de las cajas, evidentemente, volver a retomarla. A los billetes. Volver al euro, al billete que ya parecía totalmente olvidado de 10.000 euros. ¿no? Casi sábana. O sea, de 10.000 pesetas. Ya Pues está. existe mucha nostalgia sobre la peseta. Hasta y ahora mismo mucho más, Guillermo. Mucho más. Porque precisamente en este debate se reabre cómo nos hubiese ido en España si no hubiésemos entrado en la dinámica del euro. Pero también es cierto que esa pregunta nos la hacemos ahora, con esta situación económica, cuando en el año 2001, 2002, 2003, 2004 estábamos con el euro, con un euro pujante, un euro boyante que significaba avance, progreso, modernización en España, no nos hacíamos esa pregunta. Claro. De todas formas, es una cuestión de crecimiento. Yo creo que todo lo que se está planificando y todo lo que se va a inyectar, tanto al sistema financiero como al sistema económico, va a hacer que se crezca. Porque de nada le sirve a Merkel fabricar Volkswagen si los españoles no se lo pueden comprar. Dejadme que ya lo tenemos a Rodrigo de nuevo, lo hemos recuperado. Rodrigo. Sí. Sí, continúa, por favor. Es que antes, por lo visto, se ha cortado. Sí. Me gusta escuchar a Antonio Coan cuando habla. Cuando habla Antonio me encanta escucharlo, porque es un tío claro. Muchas gracias. Sí. Es poco expresivo también. Como está cabreado siempre. Ha dicho un gracias prácticamente que voy a por ti. Sí, Rodrigo, continúa, por favor. Estabas hablando de volver a los billetes de 10.000. De 10.000, no de 100. De 10.000, no de 10.000 pesetas. Nosotros siempre hemos tenido problemas con Alemania y con Francia. Siempre hemos tenido ese problema. Y de hecho, de antemano,
El problema que tenemos en Europa ahora mismo lo tiene Alemania. Darte cuenta que Alemania es la única que está ganando dinero en Europa. Francia ya está teniendo problemas. Italia problemas. Irlanda problemas. España problemas. Portugal problemas. Todo el mundo tiene problemas. Italia. Todo el mundo, menos Alemania. Qué casualidad, coño. ¿Qué pasa? Que Alemania no es Europa. Alemania es la única que sabe ganar dinero a costa de los demás. Por ese es mi punto de vista salirnos del euro, porque tenemos la sartén por el mango. Cuando a Merkel se le diga que nosotros salimos del euro, se le quita todo el mongolismo que tienen los altos alemanes. Y lo siento en el alma, pero es que llega un momento en que vamos a buscarle solución. ¿Tú te imaginas por un momento que le dijéramos a Merkel, señora Angela Merkel, que España se sale del euro? Se pondría a temblar más en medio Europa y, bueno, yo creo que hasta Estados Unidos ni va a coger con los brazos abiertos. Ese es mi punto de vista. Muy bien. Y Rodrigo, muchas gracias por el programa y, en fin, os sigo todas las tardes y espero volver a llamar. muchas gracias, Rodrigo. Llama cuando quieras. En fin, Saludos. que tengamos suerte y que cortemos orejas y rabos. Y por supuesto, que el domingo le ganemos a los alemanes, coño, por lo menos. O a los italianos. Venga, Que hasta gane luego. hoy. Gracias, Rodrigo. Saludos. Precisamente, ¿no?, lo que apuntaba Rodrigo, para evitar problemas como este, ¿no?, que se ponga en tela de juicio si el euro sí o el euro no. Yo creo que en gran medida se tiene lugar la reunión de esta tarde. Hay que recordar que en Alemania había un gobierno de coalición entre el SPD y la señora Merkel, en el que prácticamente hubo que rescatar y nacionalizar el Deutsche Bank, porque tenía unos problemas y unos activos financieros contaminadísimos, precisamente de Lehman Brothers, originado por las hipotecas basura y las famosas stock options de Estados Unidos, y hubo que hacer un movimiento financiero en Alemania gigantesco para recuperar el Deutsche Bank y ponerlo y limpiarlo de todos los activos tóxicos que tenía derivados de lo que había pasado en Estados Unidos. Pero es cierto, y nos metemos muchas veces con Alemania, pero ese papel de locomotora económica es que es cierto, es que lo llevan. Y lo llevan haciendo ya durante muchas décadas. Pero es que Alemania es una potencia en Europa. Podemos decir que es el país número uno desde el punto de vista económico y a nivel mundial, también en el concierto económico mundial, si quitamos Estados Unidos, Canadá, Japón y las incipientes China, Y Rusia. India, Japón también Brasil está Rusia. y Rusia, tenemos Alemania. O sea, ese G8 realmente está configurado por las grandes superpotencias y nos guste o no, Alemania está ahí. Acordaos también los problemas que tuvo en aquella época con el Deutsche Bank, que recuerdo que se iban a establecer modelos nuevos de pacto con los trabajadores, donde se iban a trabajar un tercio de la jornada y otro tercio te lo iba a pagar el Estado. O sea, acuérdate que Alemania, incluso Inglaterra, que nacionalizó su banca, Sí. y tuvo una cosa muy importante, el señor Gordon Brown, antes de irse, de que lo echaran y de que perdiera, ¿no?, que es que responsabilizó a los presidentes de los bancos ingleses de lo que habían hecho. Y algunos de ellos estaban inhabilitados para volver a gestionar la banca. No, es que la diferencia entre esos países y España es que esos países 5, 6, 7 u 8 años antes han hecho el trabajo que había que hacer y que se está empezando y acometiéndose ahora. El problema es que en España pues ha habido barra libre a los bancos, no ha habido una reforma financiera, una legislación laboral nada acorde con la realidad actual. Por lo tanto, esas reformas que se están haciendo pues las que previamente se han hecho en esos países y por eso esos países han sabido capear de mejor manera Y países la que crisis. no han gastado con la generosidad que las administraciones españolas han gastado. También es verdad. Tanto también es verdad. ayuntamientos como comunidades autónomas que han sobrepasado sus presupuestos y que están dejando auténticos monumentos al derroche en muchos de museos, en muchas ciudades de lo que corresponda, y pabellones deportivos que son inutilizables porque no hay costo para mantenerlos. Y No, que yo iba a decir que aún así, el caso de España no es el caso de Grecia, no es el caso de Irlanda y no es el caso de Portugal. Europa, Bruselas, la Unión, sigue confiando en España. Sí, es que tiene que confiar en España, no tiene más remedio. Tenemos un gobierno sólido, la economía española y la fortaleza de recuperación, hemos salido de otras peores, y otra cosa muy importante es el compromiso que arrancó, creo que fue el mes pasado, en una reunión del Consejo, de que Angela Merkel va a venir en septiembre a España, viene con inversores alemanes y vienen a invertir en España. Por eso digo que
todo esto que sea medio lo que ocurre esta tarde en la cumbre de Bruselas, no es que esté pactado, pero evidentemente entre ellos han hablado. Y está claro que a España se le van a dar oportunidades, sobre todo porque lo que se está haciendo aquí, como decía Miguel Ángel, tendríamos que haber empezado con la tarea hace 3 años o 4. Hemos empezado ahora. Yo creo que los esfuerzos tienen que valer para algo. Ese voto de confianza, ese beneficio de la duda, yo creo que eso lo merece España. Vamos a hacer la primera pausa, si os parece, y continuamos hablando en 3, 4 minutos a lo sumo. Volvemos enseguida.